Hola, soy la profesora Leonor García Millé. Soy doctora en Historia y soy profesora de tiempo completo en el Colegio de Historia, aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, la idea de esta entrevista monólogo es que hable sobre mi experiencia como estudiante. Y creo que para hacer eso primero tengo que hablar del contexto, es decir, eran los años 90 y entonces la facultad que ustedes ahora viven, muy diferente a la facultad que yo viví hace décadas. Si pensamos, por ejemplo, en términos de espacio, donde ahora está el salón de profesores, cuando uno entraba, ahí era la cafetería de la facultad. No, era una cafetería muy buena, pero esa era la cafetería. Después la biblioteca, por ejemplo, la biblioteca Samuel Ramos, no tenía, digamos, no estaba la construcción que ahora está en el Ágora, sino las escaleras que ahora suben hasta los salones 200 y 300, uno bajaba y ahí estaba la biblioteca. Y hay que considerar, por ejemplo, que uno entraba y estaban los ficheros de cartón y entonces lo que uno hacía era sacar los cajones y buscar las fichas y anotar, y entonces uno llevaba su papeleta y entonces todos nos amontonábamos frente a los bibliotecarios que decían quién sigue, y entonces uno ofrecía su papeleta, buscaban los libros y entonces después regresaban y te decían no tienes libro y tenías que volver a empezar. Entonces era una experiencia también muy distinta. El Che, Justo Sierra, el Che Guevara, estaba desocupado y ahí, por ejemplo, íbamos a presentaciones de libros o llegaba la muestra y entonces recuerdo que faltaba clases para ir a ver películas. Entonces era una facultad también muy distinta en términos, si nosotros pensamos de la tecnología que yo tenía, por ejemplo, bueno, pues no teníamos celular, no usaba celular, eso fue más adelante. Y también, por ejemplo, algo que ahora a mí misma me suena así impresionante, es que yo todos los primeros trabajos los hice y los hacíamos en máquina de escribir. Parece que soy del siglo XIX, pero no. Solo hasta el final, por ejemplo, pude adquirir una computadora y hice creo que el trabajo de una clase y ya mi tesis, ¿no? Pero era un proceso muy distinto. Si pienso, por ejemplo, también en cómo eran las clases, puedo pensar una característica, siendo que yo no soy fumadora y nunca lo fui, era que los profesores, incluso en estos salones del gallinero, que son muy pequeños y que no tienen ventilación y que no entra el aire, los profesores fumaban. Y entonces, después de 2 horas de estar en un ambiente cerrado, resultaba, digamos, muy asfixiante. Después, en la cuestión, por ejemplo, generacional, nos tocaban profesores que habían participado en el 68, que eran de esa generación. Y sí recuerdo que como generación de los años 90 recibíamos mucho este mensaje de que ellos sí habían sido revolucionarios y habían producido grandes cambios. En cambio, nuestra generación era apática, despolitizada. Y lo interesante es que ahora, de repente, esta generación mía, que son profesores, de repente se puede cambiar y ver a la siguiente generación también y, digamos, cargárseles de epítetos, ¿no? Otra cuestión que también es diferente y que por suerte se ha transformado es la cuestión, por ejemplo, de la relación de los profesores hombres con las mujeres estudiantes, ¿no? Lo que ahora sabemos que era acoso. Es decir, esta cuestión que los profesores a veces te decían comentarios de tu cuerpo, algo, ¿no? O que intentaban, ¿no? Decían que querían discutir contigo algo, ¿no? Querían como salir contigo. Y en ese momento, ¿no? En los años 90, esto era considerado normal, ¿no? Es decir, era cuestión, ¿no? Te decían, es que le gustas al profesor, ¿no? Y entonces era como la sensación de que son dos adultos, lo que tienes que hacer es evitarlo y tratar de que sea lo menos desagradable posible. Tuvo que pasar el tiempo y, digamos, cambios que han hecho también sus generaciones para yo voltear a ver mi pasado
y darme cuenta que en realidad eso que sucedía y que parecía normal y que uno vivía, digamos, como algo desagradable, pero inevitable, en realidad no era inevitable y era algo que por suerte ahora se ha transformado y se ha distinguido como acoso, distintas maneras de relacionarse que no deben de ser. Ahora, si pienso ya en mí, cómo llegué a esta carrera, en realidad yo estaba como entre estudiar letras o estudiar historia, ¿no? Estaba como jaloneada por esas dos posibilidades y quizá hubo dos cuestiones que me llevaron a pensar más en la historia. Una quizá fue también el miedo a decir es que quiero escribir pero que quizá no pueda hacerlo, entonces esa no es una muy buena razón. Pero otra razón fue la idea de la curiosidad, ¿no? Es decir, esta curiosidad de entender por qué suceden las cosas, cómo suceden, cómo puedo explicar, y la idea de entender, eso fue lo que al final también contribuyó a que yo, digamos, estudiara historia, lo que nunca deja también a uno de pensar, bueno, ¿qué hubiera pasado si? ¿No? Eso que no podemos preguntar demasiado respecto a la historia, pero sí es, bueno, es un camino que elegí. Creo que al entrar, digamos, a la carrera, lo que me emocionó fue esta cuestión de las lecturas, ¿no? De leer, de enterarme, de esta pasión por estar en un lugar que estaba lleno de libros. Y creo que tenía también mucho que ver con una cuestión de conocer la manera en que yo me conocía o yo era en esa época de joven, que era sumamente tímida, y entonces yo me veía encerrada todo el tiempo en una biblioteca sola o en un archivo, y entonces eso era algo que me atraía mucho, y esta parte de la carrera que implicaba eso me atraía porque era algo digamos, que yo disfrutaba. Algo que, digamos, que también tenía, digamos, la facultad y la carrera, era esta sensación que quizá no había tenido en la preparatoria de que podías discutir de cosas diferentes, ¿no? Que podías discutir de libros, que podías discutir de otros temas, y eso era como muy entusiasmante, sentir que estás aprendiendo, que estás entendiendo, que estás leyendo. Quizá lo que creo que, por lo menos en ese momento, que creo que ahora no se da tanto para ustedes, pero no sé, sería la cuestión de la creatividad. Creo que la manera en que se concebía de repente lo que era hacer historia, escribir historia, era de repente sumamente limitante. Entonces esa parte mía de creatividad como que se veía un poco asfixiada o silenciada, ¿no? Creo que la manera en que se tenían que hacer las cosas, la manera en que se tenía que escribir una tesis, y eso algunos de ustedes que han sido mis estudiantes lo he comentado, esa parte creo que sí, incluso provocó que dejara de leer literatura durante un tiempo, lo cual fue un error que después tuve que remediar. Creo que sentía gran pasión de estar acá, me emocionaba, aunque al final creo que ya lo que quería, y creo que sucede, y lo reconozco en muchos de los estudiantes que están en mis clases, es esta cuestión de, bueno, ya quiero salir, ¿qué sigue después, no? El posgrado y encontrar otros caminos y otras personas con las que aprender, otros lugares que descubrir. De profesores, yo sin duda, y además se lo dije, se lo he dicho, una figura central en mi encuentro con esta carrera fue la maestra Norma de los Ríos, que nos daba historiografía general en el primer semestre y el segundo. ¿Por qué fue tan importante? Porque, como también creo que les pasa a ustedes, que llegas igual que ustedes, llegué a la facultad creyendo que mucho era tener información. Y entonces la manera de leer los libros, que siempre me encantó leer, ¿no? desde chica, era ya sea leo literatura porque lo disfruto y disfruto el lenguaje,
y si leo libros de historia estoy obteniendo información. Y entonces en la clase de la maestra Norma de los Ríos me di ese golpe que muchos de ustedes se dan, de no estamos leyendo para obtener información, no estamos sacando datos, sino estamos teniendo una lectura que lo que busca es desentrañar como los mecanismos de los textos, ¿no? Hacer la cuestión de análisis historiográfico, cómo funciona, cómo está construido, cuál es el discurso. Y recuerdo, y todavía tengo para probarlo, mi libro que utilicé de Herodoto, de sepan cuántos, de Porrúa, subrayado. Recuerdo mucho esto de estar leyendo y que me iba, ¿no? Con la sensación de, sí, está diciendo esto sobre los persas o está diciendo tal cosa, y que tenía que forzarme y detenerme y decir, no estoy buscando eso, tengo que ver cómo lo está haciendo, qué está diciendo. Y recuerdo, no sé, sé que a varias personas les pasa, no sé, esta sensación de que hasta me dolía la cabeza, ¿no? De tratar de pensar distinto, pero eso era emocionante, ¿no? Porque era, no solo estoy recibiendo o no estoy recibiendo información, sino estoy recibiendo una manera de pensar distinto. Y creo que esa clase de la maestra Norma de los Ríos, y yo se lo dije, tú me enseñaste a pensar, tú me enseñaste a leer distinto. Porque a partir de ahí es un instrumento que ya nos queda, ¿no? Que a partir de ahora, y además ya no solo aplicas a libros, sino también es una capacidad que utilizas para películas, para exposiciones, y creo que eso es algo que siempre agradecí. Y cuando llegué, por ejemplo, al posgrado, estaba en Inglaterra, sí me daba cuenta que se dijera lo que dijera, pero yo como estudiante que había sido de licenciatura de la Facultad de Filosofía y Letras, a diferencia de otras personas, digamos, que venían de Inglaterra o de distintos países, eso sí yo lo tenía. No tendría otras cosas, pero tenía esa formación y eso se mantuvo, digamos, el siguiente plan de estudios, porque a mí me tocó el plan de estudios previo, obviamente. Recuerdo también las clases del doctor Pérez Monfort, él en ese momento nos daba historiografía de México, que continuó, digamos, esta cuestión de incentivar el análisis, y creo que es una de las mejores herencias que tuve de la facultad. Ahora, la cuestión así como de la vida universitaria, creo que es una etapa apasionante, o fue, ¿no? Fue una etapa apasionante porque era esta sensación de que estás descubriendo cosas, estás pensando diferente, estás haciendo amistades que, digamos, te duran toda la vida. Algunas ahora son profesoras, por ejemplo, está la doctora Tania Ortiz Galicia, está Josefina Flores Estrella, está, bueno, otros profesores que no están aquí en la facultad. Pero esta sensación de que estás en una etapa que formas nuevas amistades, que piensas diferente, que estás definiendo quién quieres ser y qué quieres hacer, y eso no deja de tener su emoción. La idea es que lo mantengas, ¿no? Pero a veces no siempre funciona. ¿Qué recuerdo? Bueno, la importancia que tiene no solo que ser universitario no solo implica estar en estos salones, ¿no? Sino es una vida que implica también ver cine, bueno, ahora hasta lo puedes ver en tu computadora, ¿no? Ir a museos, leer, no dejar de leer literatura, eso es importante, y no solo las relaciones de amistad, las relaciones amorosas, ¿no? Conocer gente, y la noción de que todo lo que estás viviendo y estás aprendiendo se está acumulando para ser la persona que quieres ser. Y en ese sentido creo que es muy importante no soltar el hilo del goce, ¿no? De que si lo estás sufriendo demasiado, no digo que no sufras en exámenes, en entregas, eso creo que es inevitable, me temo,
pero esta cuestión de que si lo disfrutas estás en el lugar donde debes de estar. Si disfrutas hacerte preguntas y decir, bueno, pero esto cómo funciona, o estás leyendo algo y dices, no, a ver, esto se contradice. Si disfrutas, estás con un tema y ya tienes harta a tu familia y a tu pareja, porque sigues pensando, porque quieres seguir leyendo, si te emociona, y a cada quien le puede emocionar cosas distintas, pero si lo disfrutas y sientes esta curiosidad, creo que estás en el lugar adecuado, y creo que en ese sentido, más allá de los distintos caminos que yo podría haber tomado, pues eso sí, estuve en el lugar adecuado, y creo que eso es todo.